Los infectados de 28 días después o exterminio. Señores, como ya se sabe, técnicamente no estamos ante zombies sino infectados. Aunque la percepción sigue siendo la misma, es una propuesta refrescante e innovadora que Danny Boyle lo propuso en su película, marcando una pauta importante dentro del género zombie, con tal éxito que se ha convertido en una película de culto, de mis favoritas de todos los tiempos si me lo preguntan. Aniquilar a los infectados. Difícil pero no imposible. Hemos visto en 28 días después y su secuela que sí, pueden ser una amenaza demoledora. Y más aún si te toman por sorpresa. Parecen atletas literalmente, pero no dejan de ser humanos, así que disparos, golpes letales, fuego e incluso químicos como el napalm usado en la secuela se les puede matar. El problema radica en ciertas características físicas de los infectados. No vamos a entrar en un bucle sin salida como en el caso del trioxin. En este caso hay salidas, pero el nivel de dificultad es enorme debido a la escasez de recursos, los pocos sobrevivientes versus la masiva cantidad de infectados. Sabemos que el virus que provoca todo este escenario post-apocalíptico es conocido como el virus Rage o virus de la rabia, pero no la rabia que nosotros conocemos. Es un virus creado en un laboratorio y usado en chimpancés, y hasta donde se sabe el objetivo era modificarlo para controlar la agresividad propia de los seres humanos. Y también se especula que esto fue con el objetivo de usar esto en conflictos armados contra enemigos externos o internos, pero el resultado fue inesperado. Con el virus alterado, esa agresividad se potenció y no era posible controlar. Y esto se ve en los chimpancés en la primera película antes de ser liberados por este grupo de animalistas. Al no haber corregido ese efecto indeseado al momento de liberar los chimpancés infectados, el contagio se dio rápidamente en científicos y los propios animalistas, siendo este el inicio de la catástrofe. Ahora, volviendo al principio, sí, es posible matar a los infectados, ya que, aunque suene redundante, no estamos hablando de muertos reanimados, sino de humanos infectados. Por ende, siguen siendo vulnerables y frágiles como cualquiera de nosotros, dejando de lado su extrema agresividad. Entonces, ¿por qué es tan difícil acabar con ellos? Primero que nada, el contagio del virus es demasiado fácil y su propagación es igualmente muy veloz. El virus se contagia a través de fluidos de un infectado a un humano. Puede ser saliva o sangre principalmente. El tiempo que tarda el virus en hacer efecto es de apenas segundos, en el mejor de los casos un par de minutos. Esto nos lleva a plantear otra cuestión interesante, la ventaja de los infectados con respecto a los sobrevivientes. Ventaja es una forma de decirlo, hablo específicamente de características que tienen los infectados y que los hace tan peligrosos y difíciles de matar. Básicamente estamos hablando de la agresividad llevada más allá del límite. Ese instinto violento es tal que en efecto podemos pensar que estamos ante unos superhumanos o directamente zombies, pero realmente lo que pasa es que el virus mata a todas las zonas del cerebro, dejando solo activas algunas zonas que guardan el instinto primitivo que despierta esa agresividad y la potencia al máximo. No es posible ni es recomendable estar cerca de un infectado desarmado. Te atacaría casi sin darte cuenta, contagiándote, no sin antes provocarte lesiones graves debido a sus golpes y mordeduras. Otro punto que no está confirmado en la película, pero se sugiere en varias escenas, es que la fuerza que tienen se ve incrementada, llegando a ser más fuertes que un humano común. Sumado a esto, la resistencia al dolor, casi no sienten nada, podría llegar a lesionarlos o mutilar partes de su cuerpo y ellos seguirían adelante atacando, a menos que sea una lesión letal, como una decapitación o un disparo a un órgano vital. La fácil propagación del virus hace que ataquen en masa. Si aparece uno, ten por seguro que en segundos aparecerán otros y realmente las chances de poder escapar son casi nulas. Pueden llegar a ser sigilosos y atacar por sorpresa. No se sabe bien por qué, pero puedes toparte con uno en cualquier lugar. Estos ataques sorpresivos son literalmente una sentencia de muerte o contagio, mejor dicho. Visto todo esto, es más fácil de entender por qué es tan difícil acabar con ellos. El virus se propaga a una velocidad tan vertiginosa que no solo está en riesgo la vida de los sobrevivientes, sino del destino de la raza humana. Y así es como se presenta el escenario de los sobrevivientes en la película. Ahora, por contraparte, ¿tienen debilidades los infectados? No hay realmente muchos indicios de debilidades de los infectados, aunque analizando algunas escenas podemos especular sobre dos. Mala visión en la oscuridad. Al parecer el virus no incrementa su capacidad visual, aunque técnicamente no es una debilidad, simplemente mantiene la agudeza visual que tenía cada infectado antes de ser contagiado. La ventaja es que esto puede ser aprovechado por los sobrevivientes para elaborar planes de escape por las noches y ocultarse en lugares oscuros.
Es posible también que tengan una sensibilidad alta al ruido. Esto puede ser tomado como una ventaja o una desventaja dependiendo de la circunstancia en la que se encuentran los sobrevivientes. En pocas palabras, si los sobrevivientes son conscientes de esto, pueden tomar precauciones extremas para evitar hacer ruido durante sus intentos de escape, y también pueden usar el ruido como señuelo, ya sea lanzando objetos hacia lugares lejanos a ellos o provocando explosiones lejos de donde están, teniendo así oportunidad de huir sin llamar la atención. La debilidad principal que tienen es que son tan mortales como cualquier ser humano, así que con armas de fuego o armas blancas como cuchillos o machetes podrían los sobrevivientes acabar con ellos, si actúan rápido, claro. Existen un par de aspectos relacionados a lo que acabo de mencionar, pero lo voy a dejar para el final, ya que es importante analizar antes otros aspectos que se ven en esta película y en su secuela. Con respecto a la supervivencia, ¿por qué Jim y los demás no se quedaron en el supermercado? Sabemos que el objetivo de Jim, Selina, Frank y su hija Hannah era llegar a una especie de colonia resguardada por un grupo de militares. En este trayecto encuentran un supermercado donde se abastecen de comida, agua y todo lo que necesitan para alimentarse por varios días. Pero, ¿pudieron haberse quedado ahí? Obviamente sí, no habían señales de infectados cerca. Reforzar puertas y ventanas hubiera sido relativamente sencillo, pero los recursos en ese lugar es limitado. Tarde o temprano se agotarían sobre todo el agua, así que podrían sobrevivir, sí, pero eventualmente tendrían que buscar otro lugar seguro, y sabiendo la existencia de ese refugio militar era lógico que solo estén ahí para recoger provisiones. Ahora quiero tocar un lado más humano que se ve en la película. ¿Por qué Hannah no llora cuando ve a su padre abatido a tiros por los soldados? Lo sé, es uno de los momentos más dramáticos de la película. Frank no solo era un buen padre, sino un tipo fuerte, determinado y bueno, ya que a pesar del riesgo ayudó a Jim y Selina. Esos momentos de serenidad que vimos, como el del supermercado, los sobrevivientes viendo a ese grupo de caballos sanos, fuertes y galopando libres, nos evocan sentimientos de calma y tranquilidad. Son hermosos sin duda. Una suerte de ironía, ya que todo está enmarcado dentro de un mundo devastado. Pero lo principal que quiero resaltar es que los realizadores logran provocarnos un impacto a un nivel tan fuerte que resulta para nosotros comprender el triste final de Frank. Esa gota de sangre infectada que cae justo en su ojo, bastaba eso para que se infectara. En esos instantes de cordura que le quedaban, aleja a su hija Hannah y le dice que la ama, sabiendo que no tiene salvación. Ya habían llegado a territorio controlado por los militares y ellos, al ver la escena, abaten a tiros a Frank. No corren riesgos, tal y como sucedió con Selina con su compañero al principio de la película. Hannah, de rodillas, a pocos metros de su padre, no derrama ni una sola lágrima y solo atina a decir una sola palabra. Existen dos posibles razones por las que no rompen llanto al ver ese traumático hecho. Lo primero es que entró en estado de shock. En otras palabras, todo pasa tan rápido y es una pérdida tan violenta lo que provoca en ella un estado de shock, no procesando la pérdida. Y en segundo lugar, vinculado al anterior, es el estado de negación. Haber perdido a su padre de esa forma pudo haber provocado esto en Hannah y por eso no tuvo una reacción más emocional. Existe otra tercera posibilidad, y es que la intención del director Danny Boyle fue la de representar a través de esta escena una desensibilización de los sobrevivientes ante la catástrofe que están viviendo. Y a su vez puede ser que Hannah haya tenido la suficiente fortaleza para no quebrarse y dar todo por perdido, ya que eso retrasaría el plan de sus amigos Jim y Hannah. La trampa de los militares. La película no aclara si la intención del mayor Henry West al tender esta trampa era la de ofrecer placer carnal a sus soldados a fin de mantenerlos bajo control y obedientes a sus órdenes. Él revela esto a Jim cuando él ya no puede hacer nada. Otra razón que aduce este militar es que lo hizo para evitar que se rindieran y perdieran la esperanza de continuar. En cualquier caso, estamos ante un acto inmoral y coercitivo que él eligió tomar al ver que el mundo se venía abajo. Una tercera razón que el militar deja entrever es que lo hace para evitar la extinción total del ser humano. En el grupo solo habían hombres, entonces para preservar la continuidad de la humanidad necesitaban mujeres. Y eso lo llevó a elaborar ese mensaje captado por Frank. Era en realidad un anzuelo para retener mujeres y deshacerse de los hombres sobrevivientes que lograran llegar al refugio militar. El gran error de este militar, y a pesar de haber construido barricadas, sensores de movimiento e incluso estar armados, tenían a un infectado dentro de las instalaciones.
Jim lo libera y esto provoca la propagación del virus dentro del refugio, haciendo que se contagien entre ellos. La importancia de la cuarentena. Los pocos sobrevivientes de la devastación global en 28 días después tiene una ventaja y está relacionada a las debilidades a las que hice mención sobre los infectados al principio. Lograr sobrevivir, sea cual sea la forma, mientras más tiempo mejor. Y esto se debe a que los infectados no se alimentan de carne humana. Al atacar no lo hacen con el fin de alimentarse, su instinto solo es de agresividad y propagación del virus. Por lo tanto, con el paso de las semanas mueren por inanición, y por ello es que la fortaleza creada tras la devastación de la primera entrega es crucial en la secuela, ya que el objetivo es reconstruir y dejar a los infectados lejos de esa nueva ciudad extremadamente protegida, y dejar así que mueran de hambre y sed. Las escenas finales de 28 días después muestran a algunos infectados en estado agónico, y es que al no beber agua ni alimentarse, mueren. A no ser que sea por acción de un tercero, como sería un sobreviviente llenándolos de balas o destrozándolos con algún tipo de arma. No hay un tiempo específico en el que se produzca la muerte de estos infectados, teniendo en cuenta que son humanos a pesar de todo. Dependiendo de las circunstancias, el desgaste físico y su propio organismo antes de ser infectados, deberían morir en teoría al tercer o como mucho al quinto día después de su transformación. Si se diera el caso que tuvieran esa capacidad de beber agua, morirían en pocas semanas por falta de alimento. Si dentro de su estado psicótico lograran tener esa capacidad de alimentarse para mantenerse tan activos por varios días, es algo que no se aclara realmente en la película, lo cual me lleva a soltar una interrogante inquietante. Pues bien, en toda la película vemos que una vez que un humano se infecta, vomita cantidades horrorosas de sangre. Esto tendría que acortar considerablemente su tiempo de vida. En términos científicos, sangre en el vómito se llama hematémesis. Lo que tendría normalmente que provocar esto es una anemia grave y la persona entraría en estado de shock muy rápidamente. El vomitar sangre, si bien es cierto, podría ser una forma de darnos una idea de la ferocidad y letalidad del virus Rage, podría sugerir además que los infectados internamente estarían sufriendo de graves úlceras, daños gastrointestinales, desgarros en el esófago, daños severos en el hígado y otras consecuencias destructivas en el organismo. En resumen, ¿cómo viven tantos días en esas condiciones? Lo que puedo decirles al respecto es que Danny Boyle se tomó esa libertad con el fin de aportar mayor dosis de suspenso y tensión para enfocarse en los sobrevivientes, pero cada quien puede tener su propia teoría al respecto, obviamente. Gente, hay otros detalles de esta película y su secuela que me gustaría abordar en un siguiente video, así que probablemente así sea. Por ahora me despido, un saludo a todos y adiós.